Golpeó una pared vieja y descubrió una puerta oculta que no debía ser abierta. Lo que Camila encontró detrás cambió su vida para siempre. Antes de comenzar, comenta desde qué ciudad nos ves, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. El camino que conducía a la vieja mansión apenas podía llamarse camino. Era más bien una cicatriz abierta en medio del bosque, un sendero estrecho y retorcido, devorado por raíces que emergían del suelo como dedos huesudos. Las ramas de los árboles se entrelazaban por encima, creando un techo natural que filtraba la luz del mediodía en haches dorados, y el aire olía a humedad, tierra antigua y abandono. Por aquel sendero avanzaba lentamente una furgoneta oxidada, que crujía con cada bache como si se resistiera a seguir adelante. Al volante estaba Camila Herrera, una mujer de 40 y tantos años, con la piel curtida por el trabajo al sol y las manos marcadas por años de esfuerzo. Su cabello negro, con algunas hebras plateadas, estaba recogido en un moño descuidado, y sus ojos oscuros observaban la carretera con una mezcla de concentración y duda. Camila era restauradora de edificios antiguos. Había dedicado toda su vida a devolver a la vida estructuras olvidadas, casas con historias enterradas bajo capas de polvo y silencio. Su trabajo era más que un oficio, era una manera de dialogar con el pasado. Cada grieta contaba una historia, cada piedra susurraba secretos de tiempos que ya nadie recordaba, pero nunca en todos sus años de experiencia había sentido un presentimiento tan inquietante como el que la acompañaba en este encargo. Este proyecto había legado de manera inesperada. Un empresario rico y enigmático había comprado una mansión abandonada en las afueras del pueblo y la había contactado personalmente. No quería arquitectos modernos ni grandes empresas. Quería a alguien como ella, con manos que entendieran el lenguaje del tiempo. El pago era generoso, más de lo que Camila había ganado en años, suficiente para cubrir la deuda del hospital donde trataban a su madre enferma y para asegurar el futuro universitario de su hija Valeria. La oferta era demasiado buena para rechazarla, pero mientras el vehículo avanzaba por el último tramo del camino, el peso de la decisión se hacía más tangible. Algo en el ambiente la ponía nerviosa. Era como si el bosque mismo quisiera advertirle que diera media vuelta. Respiró hondo, se obligó a concentrarse en el presente y continuó conduciendo hasta que, finalmente, la vegetación se abrió en un claro y la vio. La mansión se alzaba ante él como un gigante dormido, cubierta de musgo y hiedra, con sus muros de piedra agrietados por el tiempo. El tejado estaba hundido en varias partes y las ventanas habían sido tapiadas con tablas ennegrecidas. A pesar de la luz del mediodía, el lugar parecía rodeado de penumbra. Tenía el aspecto de algo que no solo había sido olvidado, sino que quería seguir siéndolo. Camila apagó el motor y permaneció sentada unos segundos, observando en silencio. El aire aquí era diferente, húmedo, denso, cargado con el olor penetrante del moho y las hojas podridas. Al salir del vehículo, el suelo crujó bajo sus botas, cubierto de grava que el tiempo había roto y desplazado. Estatuas cubiertas de musgo salpicaban el jardín. Figuras de ángeles erosionadas por la lluvia, héroes mitológicos cuyas caras ya no se distinguían. Algunas estaban tan envueltas por la vegetación que parecía que el bosque intentaba tragarlas. Dio una vuelta lenta alrededor del edificio evaluando su estado. Vio grietas profundas en los muros, canaletas oxidadas, contraventanas podridas. Tomó notas mentales clasificando el trabajo en su mente como siempre lo hacía. Pero mientras observaba las tablas clavadas en las ventanas, una sensación incómoda se instaló en su estómago. La sensación inconfundible de estar siendo observada. Sacudió la cabeza para alejar el pensamiento. Era solo su imaginación. Decidida a empezar cuanto antes, descargó sus herramientas y entró en la casa. El interior estaba envuelto en un silencio espeso. El aire era frío, con un olor a humedad tan fuerte que le ardieron los pulmones al respirar. Sus pasos resonaban con un eco demasiado nítido en el gran vestíbulo, como si las paredes susurraran su nombre. Encendió una linterna y comenzó a trabajar en lo que sería su tarea inicial: retirar el viejo yeso de una de las paredes principales para dejar la piedra original al descubierto. Al principio, todo fue rutina.
El golpe del martillo, el crujido del yeso al romperse, el polvo flotando en el aire. Pero a medida que avanzaba, empezó a notar algo extraño. En ciertos puntos, el yeso se desprendía con facilidad, pero en otros resistía como si no quisiera revelar lo que escondía. Y entonces, en medio de aquel ritmo repetitivo, lo escucho. Un sonido diferente, un clang metálico que no tenía nada que ver con la piedra. Camila se quedó inmóvil, el martillo suspendido en el aire. Volvió a golpear con cuidado. El sonido volvió, más nítido, más frío. Con el corazón acelerado, comenzó a retirar el yeso con más precisión, revelando lentamente un fragmento de metal oxidado, rugoso, al tacto. Al principio pensó que era un refuerzo olvidado, una pieza estructural antigua. Pero a medida que quitaba más material, los bordes rectos y la forma de un cerrojo comenzaron a hacerse evidentes. Era una puerta de hierro oculta detrás del muro, celada bajo capas de yeso y pintura. No tenía marco visible ni manilla. Era como si hubiera sido construida para desaparecer. Camila se arrodilló y apoyó la palma de la mano sobre la superficie fría. El metal estaba helado, mucho más de lo que debía estar en el ambiente cerrado de la casa. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién la había construido? ¿Por qué esconderla? ¿A dónde conducía? Ninguna tenía respuesta. Solo sabía una cosa con absoluta claridad. Lo que había descubierto no estaba destinado a ser encontrado. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, supo que no podría ignorarlo. Esa noche, en su pequeña habitación alquilada, el sueño se negó a venir. Cerraba los ojos y veía la puerta. Sentía el frío del hierro en sus dedos. Escuchaba el eco hueco de su martillo contra el metal. Algo se agitaba detrás de aquel muro, algo que el tiempo había intentado enterrar. Y aunque una parte de él temía lo que pudiera encontrar, otra parte, más fuerte, más curiosa, sabía que el descubrimiento solo acababa de comenzar. Camila Herrera aún no lo sabía, pero con un simple golpe de martillo, había abierto un camino del que ya no habría regreso. La mañana siguiente amaneció con un velo de niebla baja que se arrastraba entre los troncos como un aliento antiguo. Camila despertó antes del alba, con la certeza terca de que nada en el mundo podría apartarla de la mansión. Había intentado luchar contra la idea, decirse que lo prudente sería hablar primero con el dueño, pedir permisos, consultar archivos municipales. Pero cada argumento se disolvía al recordar el clang metálico, el frío imposible del hierro, el borde de un cerrojo oculto bajo el yeso. Preparó café sin sabor y arrojó en la mochila lo imprescindible: linterna, baterías de repuesto, guantes gruesos, mascarilla, una palanca, cuerdas, cinta adhesiva, una libreta y un bolígrafo. Mientras amarraba la cuerda a modo de bandolera, escuchó su propia respiración acelerada. No era solo curiosidad. Había algo de reverencia, como si estuviera a punto de entrar en una iglesia clausurada por siglos. El camino de tierra aún estaba húmedo por el rocío. Los neumáticos mordían el barro blando y proyectaban hacia atrás un silbido monótono. Cuando llegó al claro, la mansión se alzó ante ella con la misma presencia hosca del día anterior, pero la luz difusa de la niebla suavizaba los contornos y hacía que el edificio pareciera flotar. Camila apagó el motor y se quedó quieta unos segundos, escuchando. Ningún pájaro cantaba, solo el crujir leve de la hiedra arrastrándose por piedra. Dentro, el vestíbulo conservaba el olor húmedo y agrio que ya conocía, aunque ahora le pareció más denso, como si hubiera ganado peso durante la noche. El polvo, al paso de su linterna, se arremolinó en espirales lentas. Camila cruzó el suelo con cuidado para no pisar clavos ocultos y se plantó ante la pared desnuda donde la puerta de hierro brillaba con un mate apagado. Había despejado más yeso antes de marcharse la tarde anterior, así que el contorno resultaba inequívoco. Una plancha maciza, sin bisel ni ornamento, embutida en la fábrica de piedra. El cerrojo, hinchado por el óxido, sobresalía como un tumor mineral. Se calzó los guantes, ajustó la mascarilla y apoyó la palanca junto al cierre. Probó primero con delicadeza, un tirón suave, un tanteo del metal. Nada. Volvió a intentarlo con más fuerza. La palanca se hundió apenas en una grieta, y el hierro respondió con un gemido sordo que le recorrió los dientes. Camila apretó los labios, dobló las rodillas. Buscó la palanca correcta del cuerpo. Empujó. El quejido del cerrojo se convirtió en un chillido áspero.
el sonido de algo que llevaba demasiado tiempo sin moverse. El óxido se desgranó en escamas anaranjadas que cayeron sobre sus botas. Sintió que la palanca cedía un par de milímetros. Detuvo el esfuerzo, respiró, cambió el ángulo y empujó otra vez. Esta vez el cierre crujó con un chasquido seco. Una fractura vieja que por fin admitía su derrota. Y la resistencia disminuyó. La plancha no se abrió, pero tembló, como si un músculo dormido hubiese recibido un latigazo. Camila retiró la palanca, masajeó sus dedos agarrotados y limpió el sudor que se filtraba por el borde de la mascarilla. Después introdujo la herramienta por el otro lado del querollo y repitió la maniobra, obligando al mecanismo a deshacerse en sí mismo. Un segundo chasquido le confirmó que el candado interno había partido. Aún así, la puerta seguía celada por la inercia de décadas. Tomó entonces un mazo pequeño de su mochila y golpeó con ritmo constante alrededor del perímetro. Tac, tac, tac. El metal vibró, desprendiendo polvo fino del yeso residual. Volvió a la palanca, la ancló en una hendidura que había aparecido al costado y esta vez tiró no solo con los brazos, sino con todo el peso de su cuerpo. El sonido que estalló entonces pareció atravesar el edificio entero, un alarido de bisagras resecas que rebotó en el techo y trepó por la escalera como una bandada de pájaros negros. La puerta se movió un palmo. Un hilo de aire emergió del hueco y golpeó su rostro. Frío mojoso, con un fondo químico tenue que le raspó la garganta. Camila tragó saliva y encendió la linterna. Introdujo el haz por la rendija y no vio más que oscuridad espesa, el brillo apagado de una superficie húmeda. Empujó de nuevo. La plancha se dio 3 palmos más y entonces se detuvo, anclada por la gravedad de su propio peso. Fue suficiente. El hueco, ahora, permitía el paso de una persona. Camila apuntó la linterna y encontró el inicio de una escalera que descendía en línea recta, talada en hormigón, con las paredes resumando agua por capilares invisibles. La corriente de aire que subía desde abajo tenía una temperatura distinta, un frío inmóvil, como el interior de un aljibe. «Vamos», murmuró, sin saber si se hablaba a sí misma o a la casa. Aseguró la cuerda a un radiador de hierro fundido que aún aparecía firmemente empotrado en la pared contigua y probó la tensión con 2 tirones bruscos. El nudo respondió sólido. Se colgó la linterna de la muñeca con un cordón y, sujetando el pasamanos de hormigón, inició el descenso. Cada peldaño estaba liso por el tiempo, cubierto de una película pegajosa. El eco de sus pasos se repitió abajo con una resonancia hueca, como si el espacio dilatara cada sonido. Contó 20 escalones, luego 40, luego 60. Por la lógica del edificio ya debía estar por debajo de los 500. Pero la escalera continuaba, obstinada. Los muros se estrechaban apenas, lo suficiente para transmitir la ilusión de que el aire se hacía más espeso. La luz descubría detalles pequeñas grietas con hebras de humedad, manchas oscuras que el agua había dibujado como raíces, incrustaciones metálicas que parecían haber sido colocadas para sostener tuberías o cables hoy desaparecidos. Cuando el tramo finalmente terminó, el piso se niveló en un corredor estrecho. El techo bajo obligaba a inclinar la cabeza. El olor cambiaba. Seguía el moho, sí, pero ahora había un matiz acre que hacía lagrimear los ojos. Camila se cubrió la nariz con la manga. Avanzó despacio, escudriñando cada metro antes de mover el pie. Al fondo, la luz de su linterna rebotó en una superficie lisa y opaca. Otra puerta. Esta no era una plancha plana, sino un portón de acero atornillado al marco y, a juzgar por los cordones ennegrecidos que cubrían las yuntas. Soldado con torpeza y prisa, el corazón le golpeó en el pecho con esa mezcla adictiva de miedo y descubrimiento. El cordón de soldadura estaba cuarteado. Por uno de los vértices, la chapa colgaba 1 centímetro fuera del lugar. Había, además, marcas en el metal, numerosos estampados que el óxido había mordisqueado. Camila pasó los dedos por ellos, tratando de descifrarlos, y el frío le entró hasta los huesos. No era el frío del invierno, sino el de los lugares donde la luz no pertenece. Probó el tirador. Nada. Las bisagras parecían petrificadas. Se apartó medio paso, respiró hondo por la boca y plantó la palanca en la comisura hundida. El primer intento apenas movió una rebaba. El segundo hizo sonar un gemido profundo, de barco viejo en bahía quebrada.
Volvió a cambiar de apoyo, sujetó el mango con ambas manos y se inclinó hasta sentir que el peso de su cuerpo se deslizaba contra el metal. El cordón de soldadura saltó como una costra y la puerta, a regañadientes, se abrió lo bastante para dejar escapar un bocado de aire enterrado. Fue entonces cuando el olor se volvió nítido, un compuesto químico que no sabía nombrar, seco y filoso, mezclado con la humedad retenida y el hierro. Camila retrocedió un paso instintivo, tragando el escozor. Dirigió la luz al interior. El haz dibujó una estancia amplia que se perdía más allá del alcance inmediato. El suelo, de hormigón pulido alguna vez. Hoy estaba moteado por manchas irregulares. En la pared más cercana, un panel eléctrico antiguo, sin tapa, mostraba tripas de cobre verdoso. Más allá, filas de estanterías metálicas se alzaban como cales de un pueblo subterráneo. Los montantes estaban combados por el peso, pero se mantenían en pie. Sobre ellos, cajas apiladas hasta casi tocar el techo formaban columnas torpes, algunas intactas con cintas amarillentas que aún sujetaban sus tapas, otras colapsadas en el suelo en una marea de papeles desvaídos y cartón podrido. Camila no cruzó el umbral, aún no. Recorrió el perímetro con la luz desde la puerta, entrenándose a mirar sin tocar. Vio etiquetas comidas por el tiempo, fechadas con décadas que bailaban entre los 60 y los 70. Vio marcas de inventario, números a máquina, abreviaturas técnicas. Vio también zonas donde el hormigón estaba más oscuro, como si algo se hubiera filtrado lentamente a lo largo de años. A la izquierda, una mesa de trabajo sobrevivía colla, cubierta de una capa de polvo tan gruesa que la linterna lo hacía brillar como escarcha. Encima, siluetas de objetos impresas en limpio, un rectángulo aquo y un círculo ala. Delataban que algo había reposado allí durante mucho tiempo y luego había sido retirado, o tal vez se había desintegrado sin dejar más rastro que su contorno. A la derecha, en cambio, el pasillo entre estantes terminaba en un vano protegido por una raya de hierro. Las barras estaban oxidadas, pero enteras. El candado que las cerraba, en cambio, aparecía deshecho, casi una piedra roja de herrumbre. Detrás de aquella raya, apenas visible, había cilindros metálicos recostados en cuna, todos del mismo tamaño, con símbolos geométricos pintados en sus costados. El espejo de la linterna alcanzó uno y devolvió un brillo apagado en la pintura. Rombos de precaución, letras borradas, una calavera apenas intuida por el desgaste. En el suelo, bajo uno de los cilindros, una mancha oscura reflectaba con una piel aceitosa. El pecho de Camila se apretó. No necesitaba ser experta para entender que aquello no era un simple almacén de recambios. Las soldaduras a toda prisa, el doble cierre, la escalera interminable. Nada de eso se construía para guardar muebles viejos. Este espacio había sido pensado para desaparecer o para confinar. Se obligó a dar un paso adentro, solo uno, con la linterna fija en el frente. El sonido de su bota sobre el hormigón fue devorado por la sala, que parecía tragarlo y sostenerlo al mismo tiempo. La temperatura descendió otro grado en su piel. Giró el haz hacia el techo, conductos de ventilación clausurados con placas remachadas, cables cortados que colgaban como enredaderas oscuras. Giró hacia el suelo, juelas antiguas petrificadas en polvo, tan débiles que apenas se distinguían. Algunas eran grandes de botas, otras pequeñas, quizá de zapato de vestir. Un golpecito seco breve resonó en algún lugar del fondo, como una gota gruesa que cae en charco. Camila tragó el impulso de retirarse. Solo era agua acumulada encontrando su camino, o eso decidió pensar. Busco con la luz la fuente del ruido y alcanzo a ver una de las estanterías con la base comida por la corrosión. Del borde inferior de un contenedor rectangular salía, efectivamente, una gota cada tanto. Cada gota dejaba un punto más oscuro en el suelo. Retrocedió con calma. Había visto lo suficiente para el primer contacto. Su mente de restaurador, que siempre buscaba registrar antes de intervenir, le dictó la estrategia: no tocar, no mover, no forzar más. Documentar mentalmente el acceso, evaluar un plan de salida, comprobar que la cuerda seguía firme arriba. Y luego pensar. Volvió sobre sus pasos hasta la puerta de acero y, sin cerrarla del todo, acomodó una cuna de madera para que no se encachara de nuevo por su propio peso. El corredor le pareció más corto de regreso, tal vez porque ahora conocía su final, tal vez porque la ansiedad le empujaba.
Los peldaños de la escalera devolvieron el eco de su respiración, y el hilo de aire frío, constante, se convirtió en su guía hacia arriba. Cuando emergió en el vestíbulo, la luz del día, gris, sin sol, le pareció un golpe de claridad. Se quitó la mascarilla y respiró el aire húmedo de la casa, que por contraste resultó casi dulce. Se quedó mirando la abertura negra en la pared, la plancha de hierro vencida, el querollo fracturado como un hueso mal soldado. El silencio volvió a caer con un peso mayor, no vacío, sino lleno de una expectación contenida. Apagó la linterna y la encendió otra vez, solo para escuchar el clic y asegurarse de que aún tenía control sobre algo. Con manos algo temblorosas, anotó en la libreta: escalera, approximately 70 escalones, corredor angosto, segunda puerta soldada, sala amplia, estanterías, calles etiquetadas, años 60 y 70, raya con cilindros y símbolos de peligro, goteo, olor químico, temperatura más baja, no tocar. Volvió a mirar la abertura, comprendió que acababa de cruzar un umbral que no era solo físico. La casa había dejado de ser un encargo difícil para convertirse en una intersección con algo que prefería no ser visto. Trajo una manta del coche y la colgó frente a la plancha, no para ocultarla, eso sería imposible, sino para domesticar visualmente el hueco y que no devorara la sala con su negrura. Aseguró la cuerda al radiador con un nudo nuevo. Verificó que nada quedara suelto y recogió las escamas de óxido más grandes en una bolsa para evitar pisarlas después. El resto del día lo dedicó a rodear el hall con la mirada de quien traza un mapa invisible. Anotó posibles puntos de anclaje. Identificó una ventana que aún podía abrirse para ventilar. Examinó de nuevo los planos que el dueño le había entregado. Según esas líneas, detrás de aquella pared no debía haber nada. El muro señalaba frontera con el jardín. Camila salió al exterior, hundió las botas en el matorral hasta el punto que calculó como el reverso de la puerta. La piedra estaba lisa, sin juntas recientes, sin marcas de reposición. Si alguien había ocultado aquello, lo había hecho con una precisión vieja, de artesano paciente o de alguien con todo el tiempo y el presupuesto del mundo. Regresó adentro antes de que el gris se hiciera noche. Se sentó en el primer peldaño de la escalera principal de la mansión, la que subía a plantas desoladas. Y de ello que el cansancio le pesara en los hombros. No había tocado ninguna caja ni había intentado leer ninguna etiqueta a conciencia. No aún. Había abierto, sí. Había visto, y con ver bastaba por hoy, para cambiar la forma en que respiraba. Cuando por fin se levantó, la manta colgante apenas se movía con una corriente mínima. Detrás, en alguna parte del subsuelo, algo goteaba con paciencia. Camila cerró el candado del portón principal. Apagó la linterna y salió al aire frío del claro. La niebla se había retirado, dejando un cielo pálido que no prometía estrellas. Subió a la furgoneta y apoyó la frente en el volante unos segundos, oyendo el tic-tac del motor enfriándose. Sabía, con la certeza que solo aparece cuando el cuerpo ya trazó un mapa secreto, que volvería al día siguiente. No había manera de no hacerlo. Giró la llave. Mientras el motor cobraba vida, una idea, simple y contundente, se instaló al fondo de su mente. Lo que había detrás de aquella puerta no estaba diseñado para ser descubierto, estaba diseñado para ser olvidado. Y ella, con una palanca y una respiración sostenida, había revertido una decisión tomada hace décadas. Condujo despacio por el túnel de árboles. En el retrovisor la mansión se encogió hasta ser una sombra con ojos tapiados. Camila apretó el volante. No tenía todavía nombres ni teorías. Solo un umbral abierto y una promesa que le hacia la oscuridad. Si regresas ya no serás la misma. La promesa, supo, era también una advertencia. Y, sin embargo, al doblar la última curva del bosque, sonrió con una calma obstinada. A veces el trabajo de devolver vida a lo viejo consistía, precisamente, en escuchar lo que el pasado trató de silenciar. Mañana descendería de nuevo, y esta vez cruzaría la sala completa. El amanecer llegó gris y sin brillo, como si el cielo supiera que aquel día no estaba destinado a la normalidad. Camila no durmió. Apenas cerró los ojos unas horas, pero el sueño fue un desfile inquieto de imágenes. La puerta de acero, las escaleras interminables, el goteo constante en la oscuridad. Se despertó sobresaltada más de una vez con la sensación de que alguien la observaba desde el fondo del sótano.
Y aunque su cuerpo pedía descanso, su mente no podía pensar en otra cosa. Debía regresar. El trayecto hacia la mansión fue un borrón. La furgoneta avanzaba lentamente por el camino de tierra, pero él apenas veía el paisaje. Solo podía pensar en lo que la esperaba bajo el suelo. En sus años de restauradora había encontrado objetos antiguos, documentos olvidados, incluso habitaciones heladas. Pero nunca algo que la hiciera sentir que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Esta vez era diferente. Esta vez la curiosidad tenía el sabor amargo del peligro. Al llegar el aire parecía más denso, el bosque estaba silencioso, ni un pájaro, ni el crujido de una rama. La mansión la recibió con el mismo aire de resignación que siempre. Pero ahora había algo distinto, un peso en el ambiente, como si el lugar supiera que ella regresaría. Entró sin pensarlo demasiado, directo al vestíbulo, donde la manta que había colgado seguía en su sitio, moviéndose apenas con la brisa fría que escapaba del hueco. Detrás la puerta de hierro permanecía abierta, negra como una herida. Camila bajó con decisión. Cada paso en la escalera retumbaba como un latido. El corredor la recibió con su silencio opresivo y su olor acre. Cuando cruzó la segunda puerta, la linterna iluminó el vasto sótano que había descubierto el día anterior. Esta vez no se quedó en la entrada. Avanzó con paso lento pero firme, internándose entre las filas de estanterías oxidadas. Lo primero que notó fue que todo allí parecía diseñado con un propósito meticuloso. Nada estaba colocado al azar. Las cajas estaban etiquetadas con números, códigos y fechas que se remontaban a los años 60. Algunas llevaban palabras que le resultaban inquietantes. Operación Aegis, Proyecto Air 42, Transporte Especial Clasificado. Cuanto más leía, más clara se hacía una idea en su mente. Aquel lugar no era un simple almacén, sino un archivo secreto de actividades que el mundo nunca debía conocer. Tomó una calle relativamente intacta y, con cuidado, retiró la quinta amarillenta que aún la celaba. Dentro había carpetas cuidadosamente organizadas envueltas en tela aceitosa. Las abrió con manos temblorosas. Los documentos que encontró hablaban de transacciones de armas, acuerdos con gobiernos extranjeros, nombres de empresas que aún existían y otras que jamás había oído mencionar. Algunos contratos llevaban firmas ilegibles, otros nombres que le sonaban vagamente familiares, políticos, militares, figuras de poder. Camila pasó las páginas con el corazón latiendo con fuerza. Allí, en blanco y negro, estaba la historia oculta de medio siglo, armas vendidas en secreto a dictaduras, operaciones encubiertas financiadas por bancos, pruebas químicas realizadas sin consentimiento humano. Había cartas manuscritas entre altos funcionarios, telegramas cifrados, órdenes directas con celos gubernamentales. Todo estaba allí y todo había sido enterrado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Aquel lugar era una cápsula del tiempo de las sombras. Y no solo eso, contenía evidencia suficiente para desatar escándalos globales si saliera a la luz. Dejó las carpetas en su sitio y siguió explorando. En una mesa, cubierta con polvo como una capa de nieve, había un viejo grabador de cinta. A su lado, decenas de rolos etiquetados con fechas y nombres en clave. Tomó uno y leyó la inscripción. Informe de campo, 1967, Zona Delta. Otro decía testimonio clasificado, sujetos experimentales. La simple idea de escucharlos le produjo un escalofrío. No lo hizo, no todavía. Camila continuó moviéndose por la sala, cada paso revelando más secretos. En una esquina, entre papeles y cajas derrumbadas, encontró una colección de fotografías. Las imágenes eran borrosas y algunas estaban deterioradas, pero lo que mostraban era inconfundible. Hombres trajeados estrechándose la mano junto a contenedores marcados con símbolos peligrosos. Soldados custodiando aviones cargados con cajas idénticas a las que ahora la rodeaban. Personas con máscaras protectoras manipulando líquidos desconocidos. En una imagen, un grupo de científicos sonreía ante una mesa de laboratorio. Y detrás de ellos, en jaulas metálicas, había algo que no alcanzaba a distinguir con claridad. Camila se apartó bruscamente. Su respiración era rápida y superficial. Todo lo que veía confirmaba lo que temía. Aquel lugar no había sido diseñado para guardar objetos inofensivos. Era un santuario de secretos ilegales,
de atrocidades cometidas en nombre del poder. Decidió entonces dirigirse al área detrás de la reya que había visto el día anterior. El candado oxidado se dio con facilidad. Dentro, los contenedores metálicos se alineaban como soldados en formación. Algunos estaban intactos, otros corroídos y resumando líquido oscuro. El olor era insoportable, químico y metálico. Un charco viscoso se acumulaba bajo uno de los cilindros, emitiendo vapores que le hicieron arder los ojos y la garganta. Camila retrocedió cubriéndose con la manga. No sabía exactamente qué contenían, pero su instinto le gritaba que era peligroso. En ese momento, algo cambió. Un sonido seco, apenas perceptible, resonó detrás de ella. Se giró con rapidez, pero no vio a nadie. El silencio volvió a adueñarse del lugar, más denso, más amenazante. Era como si el sótano mismo respirara, como si hubiera despertado. Camila decidió que era suficiente. El peligro no era solo lo que contenían esas cajas, sino también lo que significaban. Volvió sobre sus pasos con el corazón acelerado. Al pasar por la mesa del grabador, algo llamó su atención. Una joya suelta, escrita a mano, fechada en 1971. Decía en letras apresuradas: si alguien encuentra esto, sepa que lo hicimos por necesidad. No podíamos permitir que saliera a la luz. No podíamos dejar que el mundo supiera lo que realmente ocurrió. Camila guardó el papel en el bolsillo sin pensarlo. Luego comenzó a subir la escalera con pasos rápidos, sin mirar atrás. El aire fresco de la superficie la golpeó como una bofetada. Salió al jardín tambaleante, con las piernas temblorosas y la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Por un lado sabía que tenía en sus manos algo inmenso. Por otro comprendía el peligro de ese conocimiento. Aquella cámara subterránea no solo contenía el pasado, también contenía el poder para alterar el presente. Y ahora, ella era la única testigo de su existencia. Mientras el sol comenzaba a hundirse detrás del bosque, Camila se sentó en el escalón de piedra frente a la puerta principal de la mansión. El viento frío le acarició el rostro. Su respiración se fue calmando poco a poco, pero en su mente una idea se repetía sin cesar. Esto no puede quedarse aquí. Sabía que lo que había descubierto era demasiado grande para cargarlo sola. Y aunque el miedo la devoraba, una certeza crecía en su interior. Tenía que hackear algo. Tenía que contarle al mundo. Ese pensamiento, más fuerte que cualquier temor, fue lo último que sintió antes de que la noche envolviera el bosque y el silencio se adueñara de todo. Pero ya nada era igual, porque Camila había visto demasiado. Y la verdad, esa verdad enterrada bajo tierra durante décadas, ya no podía volver a ser ocultada. Camila no durmió esa noche. No lo intentó. Sentada en la pequeña mesa de la habitación que alquilaba cerca del pueblo, repasó una y otra vez en su mente lo que había visto. Los documentos secretos, las firmas de hombres poderosos, las fotografías que revelaban operaciones ilegales y los cilindros corroídos que aún filtraban líquidos peligrosos bajo tierra. Su respiración era irregular, sus manos temblaban cada vez que pensaba en el olor químico que aún parecía adherido a su piel. No había duda. Lo que había encontrado no debía estar allí. Y, sin embargo, ahora estaba bajo su responsabilidad. Amaneció con el cielo cubierto de nubes vagas y un aire frío que anunciaba lluvia. Camila se vistió en silencio, con movimientos lentos y deliberados. No era el miedo lo que la paralizaba, sino la magnitud de su decisión. Sabía que no podía seguir sola con aquella carga. Había cruzado una línea que ya no podía desandar. Y si había un paso que dar, debía darlo ahora, antes de que el silencio sepultara la verdad otra vez. A las 9 de la mañana, estacionó su furgoneta frente a la mansión. La miró por un largo momento antes de entrar. El edificio parecía distinto, casi consciente, como si supiera que su secreto estaba a punto de ser revelado. Con manos temblorosas, Camila marcó un número en su teléfono. Cuando al final Gwen contestó, su voz fue firme, más de lo que esperaba. «Soy Camila Herrera», dijo. «Estoy trabajando en la restauración de una propiedad abandonada. He encontrado algo que necesita atención inmediata. Hay documentos, contenedores químicos con fugas y pruebas de actividades ilegales. No sé exactamente qué es, pero es grave. Muy grave». El silencio al otro lado duró unos segundos que parecieron eternos. Luego una voz calmada respondió: «Entendido, señora Herrera. Mantenga el lugar cerrado. Un equipo estará en camino».
Camila colgó sin decir más. La sensación que la invadió fue extraña. Alivio y terror mezclados. Había pasado la carga, pero no el peso. Las primeras patrullas llegaron poco después del mediodía. 2 coches de policía con luces apagadas se detuvieron en el camino de tierra, seguidos de una camioneta sin insignias. Los agentes escucharon atentamente mientras Camila explicaba lo esencial. Pronto llegaron más vehículos. Furgones con personal especializado, técnicos con trajes protectores, camiones con equipos para el manejo de sustancias peligrosas. Lo que había comenzado como un proyecto de restauración se había convertido en una operación a gran escala. Los hombres y mujeres con trajes blancos descendieron al sótano con linternas potentes, detectores y contenedores herméticos. Otros comenzaron a acordonar el terreno, instalando barreras y carteles de advertencia. Camila lo observaba desde la entrada, como si fuera una espectadora de su propia historia. Horas después, emergieron los primeros equipos. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras, pero el tono de sus voces era inequívoco. Lo que había allí abajo no era simplemente viejo. Era peligroso. Los documentos fueron colocados en cajas de acero seladas y cargadas en vehículos especiales. Las cintas y grabaciones fueron trasladadas con el mismo cuidado que pruebas de un crimen. Los contenedores con fugas fueron aislados en cámaras presurizadas. Cada movimiento estaba acompañado por un silencio tenso, como si todos fueran conscientes de que estaban tocando un pedazo prohibido del pasado. A medida que avanzaba el día, más vehículos llegaron. Camiones militares, unidades de descontaminación, especialistas en armamento químico. El lugar se llenó de actividad frenética. El jardín, antano cubierto de maleza, se convirtió en un centro de operaciones. Los reflectores iluminaron el exterior de la mansión cuando cayó la noche, y un zumbido constante de radios llenó el aire. Camila permaneció al margen, observando cómo los hombres y mujeres en trajes protectores iban y venían sin cesar. Se sentía invisible una figura más en el paisaje, pero sabía que era mucho más que eso. Si no hubiera golpeado esa pared, si no hubiera seguido su instinto, todo aquello habría permanecido enterrado. A medida que los camiones se iban, comenzaron a llegar los periodistas. Primero unos pocos curiosos con cámaras, luego furgones de cadenas nacionales. Las luces de las cámaras destellaban tras la verja y sus voces se alzaban con preguntas que nadie respondía. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué hay dentro de la casa? ¿Quién es la mujer que lo encontró? Camila dio un paso atrás, escondiéndose entre las sombras del vestíbulo. No buscaba protagonismo. No quería ser el rostro de aquello. Un oficial se le acercó al caer la noche. Su voz era serena, pero sus ojos revelaban algo más profundo. Señora Herrera, no podemos decirle mucho por ahora. Di yo. Solo que lo que encontró es de extrema importancia. Puede haber consecuencias políticas, judiciales, incluso internacionales. Ha hecho lo correcto. Camila asintió sin palabras. Sabía que lo correcto no era lo mismo que lo fácil. Cuando los últimos vehículos abandonaron el lugar, la mansión quedó extrañamente tranquila. Solo quedaban algunos guardias vigilando el perímetro. Camila salió al jardín, respiró hondo y miró el cielo nocturno. Estaba cubierto de nubes, sin estrellas, como si el mundo mismo se negara a iluminar el peso de lo que había ocurrido. Caminó lentamente hasta la verja. Ali se detuvo y miró atrás una última vez. La mansión seguía en pie, silenciosa y oscura, pero ya no era la misma. Ahora era un símbolo, un monumento al poder oculto, al secreto enterrado, a la verdad que había sido desterrada bajo tierra durante décadas. Camila sabía que su vida había cambiado para siempre. No era solo que su nombre aparecería en los periódicos o que sería entrevistada en programas de televisión. Era algo más profundo. Había visto el rostro del poder desnudo y sin máscaras. Había tocado la maquinaria invisible que movía los hilos del mundo, y sabía que esa visión la perseguiría hasta el final de sus días. Mientras se alejaba por el sendero del bosque, escuchó a lo lejos el rumor de las cámaras y el murmullo de los periodistas. No se detuvo, no miró atrás, solo siguió caminando bajo el cielo oscuro, con la certeza de que nunca volvería a ser la misma. Había abierto una puerta que había permanecido cerrada durante medio siglo, y una vez abierta, esa puerta nunca volvería a cerrarse. La verdad, pensó mientras desaparecía entre los árboles, tiene un precio,
y él a Camila Herrera ya lo había pagado. Algunas verdades deberían permanecer enterradas, pero Camila se atrevió a abrir la puerta que nadie debía tocar. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar.